Bueno, pues aprovechamos para darle un saludo a todas las personas que muchos de ustedes sabemos no pudieron unirse a este evento y van a verlo en diferido. Pues les queremos dar un saludo. Vamos a empezar con la proyección de nuestro video institucional. Esta es la historia de un sueño que se convirtió en cimientos, de una visión firme que nació con la idea de generar progreso en la vida de las personas, con una promesa silenciosa de hacerlo bien, hacerlo juntos, y así nace SUA. De una necesidad de hacer las cosas distintas. Desde un inicio sabíamos que queríamos levantar las posibilidades, elevar las esperanzas, diseñar espacios a los que las personas pudieran acceder, ser dueños, donde puedan crecer y empezar sus historias. En el 2016 nació una idea y con ella una empresa decidida a transformar espacios y vidas. Una idea que surgió de la necesidad de los jóvenes paraguayos de independizarse, de crecer, prosperar, pero la brecha era económicamente y geográficamente inalcanzable. Pasamos de construir estructuras a construir confianza. Más de 1.500 familias eligieron crecer junto a nosotros y en los próximos años pensamos triplicar ese número, porque es nuestra vocación acompañar a Paraguay en el sueño de la casa propia. Creemos que la forma de crecer es construir los sueños de nuestra gente. En el 2022 iniciamos nuestro proyecto de expansión y así llegamos a Encarnación y Ciudad del Este, con la clara convicción de darle acceso a más paraguayos que empezaron a creer en nuestra propuesta. Nos renovamos, evolucionamos y crecemos como empresa, como equipo y como familia. Responsabilidad social con alianzas que inspiran, como la colaboración con Techo Paraguay. Proyectos que impactan. Más que construir, generamos progreso. Somos uno de los mejores lugares para trabajar y creemos que somos el mejor lugar para soñar, porque cuando uno trabaja con propósito, los logros llegan. Fuimos reconocidos por Great Place to Work. Alcanzamos el grado de inversión en 2024. Saltamos a la bolsa de valores. Realizamos la primera emisión de bonos en el 2025 y certificamos con la ISO 9001, con el afán de garantizar la excelencia en nuestros procesos. Lanzamos nuestra comunidad SUA, una plataforma de fidelización que conecta a las personas con experiencias, servicios y beneficios pensados en su día a día. Hasta hoy desarrollamos más de 30 proyectos que están siendo una realidad, desde SUA 1 hasta nuestros desafiantes proyectos de usos mixtos que llamamos SUA Plaza, con la firme convicción de que serán un eje central en nuestras urbanizaciones, aportando no solo viviendas, sino también un giro comercial a nuestras zonas y un espacio para que nuestra comunidad se sienta orgullosa de pertenecer. Gracias por ser parte, gracias por construir SUA. Crecimos con vos y hoy más que nunca creemos que lo mejor está por venir, porque esto recién empieza. Muy bien, esas fueron las palabras de nuestra accionista Valentina Basaglia. SUA es una de las desarrolladoras, la desarrolladora más grande del país y la desarrolladora con más credenciales en Paraguay. Somos la única empresa que lista en la Bolsa de Valores de Paraguay. Hicimos recientemente, hace 2 años aproximadamente, una emisión de bonos y por lo tanto nuestras finanzas son públicas al listar en bolsa. Además, tenemos el respaldo de una de las 3 grandes calificadoras mundiales, se llama Fitch Ratings, pero Joaquín ya les va a hablar mucho más sobre esto, sobre el grupo que hay detrás de SUA. Así que, Joaquín, continúa. Muchísimas gracias, James. Y ahora vamos a hablar de por qué Paraguay. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué el mundo mira a Paraguay? ¿Por qué los españoles están viniendo en masa a invertir en Paraguay? Pero antes de hacer cualquier inversión,
hay que tener en cuenta que muchos cálculos llevan a la victoria, pocos a la derrota. Sun Tzu en el arte de la guerra. Tenemos que conocer los números, tenemos que saber qué pasa, cuáles son esas bases, cuáles son esos fundamentos, cuál es esa solidez país que hace que realmente Paraguay no sea simplemente el boom del momento y una burbuja porque está barato nomás. Yo les voy a hablar por qué. Vamos a conocer los números, las bases y los fundamentos. Paraguay es un país sumamente estratégico por múltiples razones. Hoy en día está presentando un crecimiento económico sustancial. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que Paraguay presenta una estabilidad política de hace más de 25 años. ¿Qué significa estabilidad política? Nosotros que hemos sufrido inestabilidad política, yo como chileno que he visto la izquierda entrar, que he visto cómo destruyen mi país, que he visto cómo algunos inversionistas europeos vienen y hasta con lágrimas me dicen, me quitaron todo, me están destruyendo mi patria, están dejando inmigración que entre, inmigración ilegal, me destruyen en impuestos, la izquierda nos está consumiendo la vida, el alma. En Paraguay es el único país de Latinoamérica que no tiene embajada de China. Acá no existe ni un miembro en el Congreso del partido, ni siquiera socialista, del Partido Comunista, no existe. Es un país de derecha y que ha tenido estabilidad política por más de 25 años. ¿Qué te permite eso? Previsibilidad. Al inversionista extranjero lo que más le interesa es poder dormir tranquilo, que no va a llegar un comunista y les va a cambiar las reglas del juego. Y eso acá en Paraguay no existe. Desde que tú te subes al taxi, vas a ver que el taxista quiere progresar y sabe que con el trabajo puede progresar. Es un país que respira especulación positiva desde que uno se sube al taxi hasta que te toca hablar con el mayor director de una compañía. Se ve emprendimiento, se ven ganas de hacer cosas, hay oportunidades. Eso también se debe a que hemos tenido una macroeconomía estable y creciente en los últimos 30 años. Paraguay está en el centro de Latinoamérica, en el corazón de Latinoamérica. Tiene vía directa con Madrid, tiene vía directa con Miami, con Santiago de Chile, con Bogotá, con todas las capitales. Y es sumamente estratégico tener un centro de operaciones acá. Paraguay es un país en donde abundan los recursos naturales. Tiene la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo. Tiene energía eléctrica que es... James, ¿me puedes mutear ahí, por favor? Dame un momento. Dale. Tiene energía eléctrica autosustentable debido a nuestra hidroeléctrica de Foz de Iguazú, que es la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, en donde Paraguay apenas utiliza el 10% de la producción de energía eléctrica que produce. El resto se le vende a Brasil a precio de huevo y tenemos un excedente que ha hecho que los mayores data centers del mundo estén viniendo a Paraguay para aprovechar los negocios de alta intensidad eléctrica. Paraguay se está volviendo la cuarta potencia mundial de minería de Bitcoin también, debido a esa ventaja. Y es un país que además tiene alimento. Paraguay, si lo comparamos con Chile, tiene 13 millones de cabezas de ganado y en Chile hay 2 millones. Un país que es 3 veces más grande. Acá se come, yo como carne todos los días. Hay abundancia de carne, de pollo, de verdura, de huevos, que para mí es calidad de vida. Además de que la gente es amable, la gente te hace sentir como un local. Tú como español llegas acá y te hacen sentir como un local más. Y tengo, de hecho, amigos que están acá presentes que son españoles y que cuando demos la instancia de conversar me van a ratificar esto.
Entonces esto no es como irse a invertir a Bali, que el idioma es rarísimo y que no tenemos la misma idiosincrasia. La calidad de vida acá es fenomenal, la gente es muy amable, realmente acá se respira un ambiente de prosperidad, de abundancia, de ganas de hacer cosas. Ustedes que son españoles, cuando vienen a Paraguay van a decir, vengo del futuro. Y eso me pasa a mí como chileno, le pasa a James como colombiano. Y es por eso que nosotros, que somos extranjeros, conocemos los dolores, hemos pasado por ir a migraciones, a sacar nuestra residencia, sabemos lo que es venir a un país y que te traten así y ver todas estas oportunidades, los precios de la tierra, los precios de los departamentos. Y es un país de todo por hacer. Para los que son visionarios, son emprendedores, acá hay de todo por hacer. El negocio que pongas te va a ir bien y un negocio tradicional. Otra cosa que le fascina a los inversionistas españoles, a los chilenos también y en general a los uruguayos, a los argentinos, a los brasileños, es el precio metro cuadrado promedio. Si tú te fijas y lo comparas con Santiago de Chile, es menos de la mitad, 1.328 dólares el metro cuadrado. Compáralo con España, que en ciudades comunes, en sectores comunes. No te hablo del eje corporativo de Madrid, pero están en 4.500, 5.000 y mucho más. Entonces la oportunidad de capitalizar y de generar un gran patrimonio en un país que está comenzando, que todavía le quedan 20 años de crecimiento, está. Y es por eso que muchos de nuestros inversionistas se hacen un portafolio diversificado, no invierten en una sola unidad, sobre todo por las alternativas que tenemos de financiarnos. Tenemos financiamientos directos con la desarrolladora, sin intereses durante la obra, incluso, imagínense, y financiamientos hasta 8 años. Otro, otro factor que fue determinante para este boom inmobiliario en Paraguay fue la clasificación crediticia. Standard Poor's nos dio, primero Moody's, el 2024 nos dio nuestro primer grado de inversión. ¿Qué significa tener un grado de inversión? Que institucionalmente estas calificadoras de riesgo le dan un check al país que lo muestra ante el mundo institucional, ante el alto patrimonio institucional, como un país que tiene bases para invertir, un país que tiene bajo riesgo, una buena calificación crediticia, y lo hace un país confiable, que cumple con los factores que son determinantes para, para invertir. O sea, si yo muestro el gráfico, que no lo tengo acá presente, pero el gráfico de Chile cuando obtuvo grado de inversión y cómo creció su PIB como un cohete en los últimos 20 años, eso mismo va a ocurrir acá en Paraguay. Cuando un país obtiene grado de inversión y después se ratifica ese grado de inversión porque después entró Standard Poor's, el país crece, comienzan a tener apalancamientos más económicos, mejores tasas internacionales, empieza a entrar el capital internacional como está pasando acá. Tú vas al Shopping del Sol y escuchas hablar alemán, escuchas hablar inglés, escuchas hablar español coño, digámoslo así, y argentinos por todos lados, chilenos. Acá no vienen las personas a emplearse por falta de oportunidades en sus países. Acá vienen las personas a generar crecimiento en el país. El círculo de networking que uno encuentra en Paraguay es sensacional desde ese punto de vista, porque tú ves emprendedores, tú ves comerciantes, tú ves que traen nuevos negocios que funcionaron en sus países y lo introducen acá, ves inversión inmobiliaria. Tengo inversionistas españoles que a mí ya me han comprado 25 departamentos porque se arman portafolio y que buscan el Investor Pass. Nosotros tenemos un beneficio con el mejor abogado de Paraguay, que es el abogado del Grupo Sucolillo, en donde por llegar a la clasificación de Investor Pass, nosotros les tramitamos la residencia permanente a nuestros inversionistas. Entonces la oportunidad está. Acá podemos ver cómo ha ido aumentando nuestro grado de inversión y de nuestra calificación de riesgo. ¿Y qué ha provocado esto?
ha provocado que el mundo mire a Paraguay. Y eso hizo que Paraguay sea la capital mundial de nómades digitales. ¿Por qué? Porque si tú obtienes residencia en Paraguay, puedes pagar 0% de impuestos extraterritoriales. Los autónomos que estaban haciendo negocio en España, que les quitaban el 40% de todos sus ingresos, me dicen, oye, yo a ojos cerrados te pago lo que queráis por la residencia, sácamela nomás. Y es por eso que uno ve acá empresarios y emprendedores de todo tipo, que hacen coaching, que hacen eventos, que hacen dropshipping, que hacen management de lo que sea, mentorías, consultores, que vienen acá buscando esta ventaja tributaria, pero después se dan cuenta que, wow, o sea, si yo pongo capital acá, me renta 4 veces de si lo pusiera en España, con impuestos bajos, puedo comer carne todos los días, eh, la- las chicas acá son muy agradables, la paraguaya es muy agradable, la gente es muy buena. Entonces dicen, wow, o sea, yo vine por esto, pero me termino quedando y termino haciendo inversiones y termino trayendo mi patrimonio acá. Esto provocó que haya un aumento récord en la tasa de turistas de un 84% entre el 2024 y el 2025. Las residencias permanentes han aumentado un 50% por año, que lo lidera Brasil, Argentina, Alemania, y después viene España, después viene Polonia, Holanda. Es un récord histórico de residencias permanentes. Algo que a mí me fascina es el marco fiscal. Paraguay es un país pro inversionistas. Paraguay, el gobierno de Paraguay es amigo de los empresarios, es amigo de los emprendedores. Lo que más quiere es que vengan acá, armen sus negocios. Y por eso tenemos el triple 10, 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta y 10% de impuesto a la sociedad. Incluso el impuesto a la renta puede ser inferior, puede ser hasta el 8%. 5% en IVA de alquileres, o sea, cuando ustedes tengan sus propiedades y las pongan en alquiler, solamente pagan un 5% de IVA. El impuesto inmobiliario es, es como $12 anuales. ¿Sí? Es una locura. Entonces, Paraguay, ¿qué es lo que tiene? Tiene responsabilidad fiscal y además tiene una gestión de la deuda muy sana. Paraguay está endeudado un 36% del PIB. Hoy en día aproximadamente un 40%, pero es el segundo país menos endeudado en Latinoamérica después de Perú. ¿Qué te dice eso? Con países que están al 100%, al 150% de deuda contra el PIB, Paraguay tiene muchísimo por apalancarse internacionalmente, muchísimo por crecer, es un país con deuda sumamente sana. Algo que les fascina y que no lo pueden creer los europeos es la pirámide etaria del país. A diferencia de Europa, que es así, con una población envejecida de un promedio de 45 años en la población, en Paraguay más del 70% de la población tiene menos de 30 años. El promedio de edad del paraguayo son 27,7 años. ¿Qué te dice eso? Que Paraguay tiene una base que no solamente se sostiene por, por sus bajos impuestos, por el interés internacional, sino que Paraguay tiene una base sólida de hogares paraguayos que vienen de un país en pleno auge, un país emergente, pero que es una población productiva, no es una población envejecida, es una población que tiene que obtener su primera vivienda, que tiene que alquilar cerca del eje corporativo, porque ahí está el trabajo. Entonces, esa es una de las bases más sólidas que tiene el país en el momento de la inversión inmobiliaria, porque esta gente necesita obtener un crédito hipotecario, necesita comprarse una propiedad. Son jóvenes profesionales que por primera vez en su vida están soñando con la casa propia.
Y nosotros, a nuestros inversionistas, nosotros consolidamos el ciclo de inversionista, porque como nosotros vendemos en pozo, que es en blanco o en plano en otros países, una vez que la unidad esté terminada, nosotros tenemos un departamento de reventa, en donde consolidamos y finiquitamos el ciclo del inversionista, saliendo a vender esa unidad a un paraguayo con crédito hipotecario. Y hoy en día es un mercado que es un nuevo mercado que se está fortaleciendo dentro de sus inversiones. Entonces Paraguay tiene un déficit habitacional de 1,5 millones de viviendas, un déficit habitacional inmediato de entre 80.000 y 100.000 viviendas. ¿Y sabes cuántos se están retirando al mercado? Entre 10.000 y 15.000. Dentro de esos 10.000 y 15.000 tienes que pensar que la mitad está enfocada en los extranjeros. O sea, por lo menos la mitad o el 40% no va calzado con esta verdadera demanda insatisfecha país. Y ahí es donde yo les voy a explicar algo muy importante en el momento de invertir en Paraguay. Y procedo a eso. Acuérdense de lo que les voy a comentar un poco más adelante. Esto viene de la mano de un auge de créditos hipotecarios. Ustedes vieron el España de los 80, el España de los 70, el España de los 60. Ese boom inmobiliario donde cuántas personas se enriquecieron. Lo mismo ocurrió en Chile en los 80. Yo llegué tarde, por eso estoy acá en Paraguay. Donde acá en Paraguay tengo 2 oficinas. Tengo una inversión en Suba 27. He invertido en tierra también. Cosas que en Chile serían imposibles prácticamente. O con suerte podría comprar un departamento en las lejanías de Santiago a 40 años donde termino pagando 3 departamentos. Y es lo mismo que le está ocurriendo a los españoles. Y en España es peor todavía, que tienen que compartir entre muchas personas un techo. Entonces, Paraguay está en los inicios, o sea, Paraguay es el España de los 60, donde está comenzando el crédito hipotecario. ¿Qué te dice eso? Tiene una población joven con un promedio de 27 años, con un recién auge de los créditos hipotecarios que te diría que comenzó hace 4 años. Eso sostiene el país y todavía no estamos hablando de los capitales internacionales que están entrando, que el circulante se ve. Tú vas a Paraguay, tienes los restaurantes llenos. ¿Qué te dice eso? La gente, hay circulante, la gente está feliz acá, hay dinero. Y esto es lo que yo les quería mencionar y es sumamente importante que aprendan bien este gráfico, porque este gráfico lo dice todo. Y este gráfico también les dice que no hay que confiar en todos los actores. Quiero que vean este gráfico de oferta y demanda que busca entender el match de cuál es la demanda real de Paraguay y cuál es el producto que tiene que satisfacer esa demanda y cuál es el producto que no satisface esa demanda. Y cuando te hablan de burbuja, ¿por qué se debe eso? ¿Quiénes son los actores irresponsables que están provocando esa desconfianza? Mira, yo te voy a mostrar. Este verdecito dice, la oportunidad de demanda insatisfecha en unidades de ticket más accesibles. Miren la tremenda demanda insatisfecha que ocurre. ¿Quiénes están acá? Están las familias paraguayas, está el paraguayo real, está el país real. Aquí está la verdadera demanda insatisfecha. Y ahí es donde Suba Inversiones está invirtiendo. Nosotros no estamos haciendo edificios de lujo que después te hacen promesas a los extranjeros de que va a tener 80% en Airbnb en Asunción, que es mentira. Eso está ocurriendo acá y de repente tú ves edificios gigantes al lado del Shopping del Sol que no tienen ni 30% de ocupación, porque están esperando que venga el europeo a ocuparlo. Y el europeo también es inteligente y también busca otras alternativas. No es como pasa con Suba, que el 95%, nuestro edificio una vez lanzado al mercado en 2 meses está en 95% alquilado. ¿Y quién es el final usuario de nuestro producto? Es el paraguayo. Entonces nosotros no estamos especulando en lo que podría ser. Estamos yendo a la realidad paraguaya.
Miren acá, sobre oferta de unidades entre 75.000 y 150.000 que no están teniendo demanda en el mercado. Mira, hay una oferta, una sobreoferta y una sobreoferta mayor todavía. Y aquí están los rascacielos que están haciendo al lado del Shopping del Sol, que está súper bien comprarse uno para uno, pero si te venden para inversión y Airbnb, vas a quedar decepcionado. Y es por eso que es sumamente importante entender la lógica de dónde está el segmento que realmente te va a dar esa demanda que va a tener alquiladas tus unidades. Y acá este análisis de segmento socioeconómico describe muy bien qué es lo que está ocurriendo y quiero que recuerden estos puntitos que están acá, porque si se fijan, justo acá en el centro está el Shopping del Sol. Cercano al Shopping del Sol están las unidades entre 2.500 y 2.700 dólares el metro cuadrado. Hoy en día es un sector que ya se consolidó, que fue bueno haber invertido ahí hace 10 años. Pero lo que nosotros estamos haciendo es ir donde el desarrollo va, donde está esta verdadera realidad paraguaya y donde además podemos hacer inversiones de bancos de tierra, obtener un precio metro cuadrado de tierra mucho más beneficioso y poder traspasar esa compra económica al inversionista para que pueda hacer una inversión económica y pueda tener una plusvalía real, que normalmente ha sido entre el 20 y el 25% histórico entre pozo y construido. Y una vez que la unidad está construida, un cap rate entre el 7 y el 8% en renta tradicional. Y en Airbnb puede ser mucho mejor. También está el riesgo de que no. Yo soy realista siempre. Nosotros no te vamos a vender rentabilidades falsas. ¿Dónde el Airbnb es una locura de bueno? En Ciudad del Este. Porque hay una base de demanda turística constante todo el año que no depende de la estacionalidad. Y ahí, espérense que James les va a hablar de lo que ocurre en Ciudad del Este, que es una locura el fenómeno de Ciudad del Este, es una anomalía internacional impresionante, en donde vienen los brasileños en masa a hacer turismo comercial a Paraguay, porque el IVA en Brasil es altísimo y en Ciudad del Este pueden comprar sin IVA. Ciudad del Este lo comparan con Hong Kong, con Iquique de Chile, es el Hong Kong de Latinoamérica. Es la segunda ciudad que más crece y quiero que lo tengan muy presente, porque si vamos a hablar de renta corta, vamos a hablar de Ciudad del Este. No te voy a hablar de Asunción, renta corta, 80% de ocupación, que es mentira. Si alguien les dice eso, no le crean. Quiero que vean cómo ha crecido este gráfico que parece un cohete, cómo ha crecido a nivel de volumen de negociación y también en el PIB, el crecimiento económico. Y también esto nos interesa a nosotros, cómo ha evolucionado la inversión extranjera en los últimos años. Este es un gráfico que no deja de crecer, que nos falta acá actualizar con el 2025, que les aseguro que va a ser muy superior. Porque hoy en día sí que existe un auge internacional. Yo, cuando llegué a Paraguay hace 5 años, yo no veía que los españoles viniesen acá en masa. Hoy en día tengo por lo menos 3 reuniones al día con españoles. Esto también es algo que le fascina, que los argentinos no lo pueden creer. Cuando yo muestro este gráfico se caen, pero para atrás, porque muestra la evolución de las tasas de inflación de Paraguay. Miren lo estable que se ha mantenido la inflación en Paraguay. Únicamente hubo una anomalía en la pandemia, donde todo el mundo hubo inflación. Hoy en día estamos con una inflación del 3,5. O sea, imagínense eso, imagínenselo. Acá si gustan pueden sacar un screenshot de estos principales ratios macroeconómicos del país. Y una vez que hablamos de Paraguay, que explicamos la realidad país, que explicamos la estabilidad macroeconómica de hace más de 25 años, la estabilidad política, que es un país que tiene todo lo que necesita el ser humano para vivir, agua dulce, energía eléctrica y alimento, carne. Una vez que explicamos los segmentos socioeconómicos, dónde está la demanda insatisfecha del país, vamos a hablar de suba inversiones.
¿Por qué es la desarrolladora más potente? ¿Por qué yo como chileno, que tengo mi empresa de asesoría internacional y asesoro al alto patrimonio, del 95% de lo que vendía solamente Suba? Porque vengo del mundo del alto negocio, vengo del mundo de la alta finanza. A mí no, yo sé que todo lo que brilla no es oro. A mí no me hacen leso con promesas falsas. Y es por eso que yo quería dormir tranquilo. Y quiero que mis inversionistas duerman tranquilos. Y es por eso que solamente comercializaba Suba. Hasta que el directorio me dijo, Joaquín, eres muy bueno, eres muy leal, vente para acá, ven a dirigir el canal global de ventas. Y es por eso que yo vine, porque el directorio acá es sensacional. Suba pertenece al segundo grupo económico más grande del país, que es el Grupo Sucolillo. El director, que es Alejandro Sucolillo, una persona impresionantemente inteligente. Hoy en día está trayendo a Peter Thiel a Paraguay. Está trayendo al top del mundo para hacer un data center que va a facturar 10.000 millones de dólares año. Que hoy en día Suba factura entre 80 y 100 millones de dólares. Este compadre está haciendo un negocio de 10.000 millones. Y hay actores que dependen de tu entrada y de tu entrega inicial para poder pagarle a la constructora y seguir la obra. Entonces, ahí es donde está Suba. Ahí es donde está nuestra propuesta. Garantía, solidez, institucionalidad, seguridad y estrategia. El grupo Suba se caracteriza por promover el progreso de las personas, el desarrollo del país. Por eso nosotros no somos desarrolladores inmobiliarios comunes y corrientes. Nosotros nos vamos y hacemos un edificio ahí aislado y después otro en otra zona y le regalamos toda la plusvalía a la zona. Nosotros somos desarrolladores urbanos. Nosotros invertimos en grandes bancos de tierra y desarrollamos toda la ciudad, hacemos conurbaciones y consolidamos nuestras conurbaciones con nuestros desarrollos plaza, que vamos a hablar. Además, nuestro grupo va más allá, también el grupo Suba tiene Barrio Araceli, que son barrios de casas, barrios de clase media, casas muy lindas, terminadas, y también el primer fondo multifamily de la historia de Paraguay. ¿Qué es un multifamily? Son fondos institucionales que te compran edificios enteros 100% para ponerlos en renta. No existe ningún otro actor que tenga multifamily. ¿Por qué? Porque no existe ningún otro actor que tenga la solidez de Suba. Entonces, nos vamos a enfocar en Suba. Si alguien tiene alguna pregunta después de las casas, le puede preguntar a Natalie. Si alguien tiene una pregunta también de abrir capital para hacer inversión multifamily, también pueden buscar la instancia y reunirse conmigo. Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar nosotros? Es en Suba Inversiones, los mayores desarrolladores urbanos de Paraguay. El mayor hito histórico de nuestra compañía es haber alcanzado un grado de inversión por Fitch Ratings. Anteriormente hablamos que Moody's le dio calificación de riesgo a Paraguay. Después la ratificó y después entró Standard & Poor's. Hoy en día Fitch Ratings también está analizando. Esas son las 3 grandes calificadoras de riesgo del mundo. Esto no es una calificadora nacional, no es una calificadora latinoamericana. Esto es Fitch Ratings, es top mundial. ¿Qué significa esto? Que Suba es un libro abierto, que Suba no puede tener nada raro entre la constructora y la desarrolladora, porque nos quitan el grado de inversión. Que Suba tiene que tener auditorías trimestrales, consultorías constantes. ¿Qué es lo que le brinda eso al inversionista extranjero? Confianza, puedes dormir tranquilo. Una compañía que cumple, una compañía que no necesita tu dinero para terminar la obra, como el 90% de los actores del mercado. Yo conozco a muchos actores que están quebrados y que siguen ofreciendo sus productos, que no lo puedo creer, prefiero no decirlo, pero es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que fomenta esto? El impulso del sector, la fortaleza de la marca y la confianza internacional.
Yo puedo dormir tranquilo porque te estoy vendiendo algo que cumple, que está calzado con la demanda insatisfecha del país, que tiene buena rentabilidad, que tiene ISO 9001, que es un buen producto, y que además te lo van a entregar a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Suba? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Acá podemos ver, y esto está desactualizado, tengo que llamar a marketing porque realmente me tienen que actualizar. Hoy en día tenemos 1.800 unidades entregadas, acá pueden ver todo nuestro tracking record. Este edificio ya se termina en 12 meses, pero muestra cuál es nuestro tracking record, nuestra trayectoria. Y cómo partimos con Suba 1, el primer edificio de monoambiente de la historia de Paraguay, y hoy en día estamos en Suba 43, y la próxima semana vamos a hacer un nuevo lanzamiento en Zona Suite, al lado del Club Internacional de Tenis. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Ubicaciones estratégicas, puntos estratégicos que tienen un alto potencial de crecimiento. Nosotros no vamos al lado del Shopping del Sol donde ya el precio está lleno. Nosotros vamos a 8 minutos del Shopping del Sol, compramos un banco de tierra interesante, a buen precio, desarrollamos varios edificios alrededor y consolidamos nuestra subanización, que vamos a hablar a continuación, con los desarrollos plaza, que tienen torres corporativas, que tienen centros comerciales, que tienen shoppings, que tienen restaurantes, pechos, gimnasios, área wellness, coworking, supermercados, tiendas de conveniencia, todo lo que tú necesitas a 5 minutos de tu subanización, con espacios optimizados, hechos con la realidad del desarrollo de Paraguay y un rendimiento que realmente es excelente. Yo no quiero hablar de rentabilidades, James va a hacer un gráfico realista de rentabilidades, pero sí les puedo decir que es muy probable que seamos los mejores también en rentabilidades. ¿Por qué invertir en Suba? ¿Y cuál es nuestra estrategia detrás? La famosa subanización. Esta imagen es muy importante, que quiero que la recuerden en su disco duro. De hecho, acá en el 2025 hay más desarrollo todavía. Pero muestra la lógica de lo que está haciendo Suba. Si se fijan acá en el 2005, que no había nada de desarrollo, y el 2020, que hay varias torres levantadas, que muestra el desarrollo país. ¿Cuál es el fenómeno que nosotros estamos buscando? En el año 2010, haber ofrecido en Pozo una oficina en el World Trade Center a $1.300 el metro cuadrado, que hoy en día vale 3.100, que era donde se venía el desarrollo urbano. Y ese mismo fenómeno nosotros lo estamos creando en zonas a 8 minutos, 10 minutos del eje corporativo actual. Este es el famoso eje corporativo de Asunción. Acá las propiedades están en Pozo, en 2.500, $2.700 el metro cuadrado. Nosotros a 8 minutos de acá, con conectividad, con desarrollo también, con zonas con mucho más potencial de plusvalía, mucho más potencial de desarrollo, que ahí es donde está la oportunidad. Estamos en 1.300 a $1.400 el metro cuadrado. Imagínense esa gran oportunidad que es para el inversionista español, que pueden invertir de varias unidades, y es por eso que invierten de tantas unidades. Que vino primero el alto patrimonio, siempre viene primero el alto patrimonio, después el inversionista común y corriente, que compra de a 1, a 5, a 10. Y todo esto se basa en nuestra estrategia de subanización, donde nosotros, y acá se puede apreciar muy bien cómo nosotros estamos subanizando y estamos creando país, estamos contribuyendo en el desarrollo de Paraguay. Si se fijan acá, este es el eje corporativo. Yo actualmente estoy aquí, en las oficinas de Suba Inversiones. Unas oficinas maravillosas, que incluso tenemos un departamento modelo dentro de la oficina. Es por lejos las mejores oficinas de todas las desarrolladoras de Paraguay. Tenemos cafetería, restaurante dentro. Entonces, ¿dónde nosotros estamos desarrollando? ¿Dónde está la oportunidad? Por supuesto. Donde podemos todavía invertir a un precio metro cuadrado, hacer inversiones de banco de tierra, y podemos hacer país, podemos conurbanizar. Y la subanización es una conurbación al estilo Suba. ¿Y cuál es nuestra estrategia? Es levantar varias torres alrededor y solidificar, consolidar
nuestras inversiones con los desarrollos plaza, que tienen los centros comerciales y todo lo que le mencioné. Lo mismo está ocurriendo en Molas Trinidad, en la zona de Molas Trinidad, donde estamos levantando varias torres y consolidando con los desarrollos de Molas Plaza. Entonces, ahí está la gran oportunidad, a 8 o 10 minutos del eje corporativo actual, creando nuevos ejes corporativos. Esta zona SIT, donde tenemos ya 14 edificios entregados, Suba 10 está entregado, Suba 8, Suba 7, Suba 1, Suba 2 y 3, Suba 2021 se entrega pronto, Suba 3 se ha entregado, Suba 18 se entrega en un mes más, Suba Plaza se entrega en 13 meses más. Hay un desarrollo muy, muy potente, y lo mismo estamos replicando hoy en día en la zona de Molas Trinidad, donde ya iniciamos la obra de Suba 24, 25, 26, y donde la próxima parada inicial es de Suba Molas Plaza. Que Suba Molas Plaza nosotros tenemos, y James le va a mostrar a continuación, al final, tenemos un portafolio en donde nosotros digamos, buscamos y rasguñamos todas las unidades que quedan disponibles, porque es un desarrollo que se vendió, la primera torre se vendió entera en 10 días. La segunda torre también voló, se vendió en 2 semanas. Y los inversionistas, antes de que salga la torre 3, ya me estaban llamando y me decían, resérvame en la torre 3, lo que sea, te pago acá para tener exclusividad y poder, una vez que salga, tener acceso. Una locura de desarrollo. Es vivir arriba de un centro comercial. Entonces es sensacional lo que estamos haciendo y los fundamentos detrás de nuestra inversión. Entonces, ¿qué es la surbanización? Es el concepto de conurbación que se consolida con el eje central, que es los desarrollos plaza, que yo tengo 2 inversiones, gracias a Dios, en Suba Plaza. Tenemos Suba 10, entonces tenemos torre corporativa, café, gastronomías, bancos, áreas comerciales, mini market 24 horas, edificios inteligentes, todos nuestros edificios son domotizados. Contribuimos en el pavimento y en el crecimiento urbano de la ciudad. También estamos en Encarnación, que es la tercera ciudad más grande del país, que es una ciudad turística maravillosa, hermosa. En Ciudad del Este, que James les va a comentar el fenómeno de Ciudad del Este. Y esto es lo que yo les quiero mostrar. Y acá quiero que recuerden y que vuelvan a su disco duro entre la imagen 2005 y 2020. Este es el eje corporativo actual de Asunción. Yo me encuentro por acá. Esta es la avenida Molas López. En la avenida Molas López tú tienes un desarrollo, un auge de desarrollo inmobiliario que para el único lugar que tiene para crecer es hacia la avenida Artigas. O sea, es una obviedad que va a ocurrir el fenómeno que vimos en ese 2005 y 2020. Y nosotros nos anticipamos con una inversión de Banco de Tierra. Toda esta avenida ya está aprobada por el municipio, se va a hacer una renovación completa de la avenida Artigas. A paso de acá está Distrito Perseverancia, que es el desarrollo de lujo de Paraguay, que también es del Grupo Sucolillo, que contribuyó el Grupo Sucolillo en todo el plan de mejora de la avenida Artigas, que hoy en día ya está aprobada por el municipio. O sea, toda esta zona se va a convertir en un nuevo eje corporativo, como ocurre en las capitales del mundo. Que no solamente hay un eje comercial, sino que hay diferentes ejes comerciales. Y nosotros los estamos creando y nos estamos anticipando. Acá tú estás en $2.700 el metro cuadrado y acá estás en 1.300. Y la distancia de aquí a acá son 5 minutos. Con hospitales, con universidades, con clubes deportivos alrededor. Entonces, esa es la oportunidad. Es ir donde el desarrollo no está, pero donde la visión está. La visión estratégica. Y donde el desarrollo urbano viene. Ahí es donde está Suba. Y por eso Suba es la mejor oportunidad y somos líderes internacionales. Porque tenemos esa visión. Nosotros no copiamos, a nosotros nos copian. Siempre estamos liderando la industria. Como dijo James, somos la única empresa que lista en bolsa. Nuestros libros son abiertos. Ustedes se pueden meter Fitch Rating, Suba y van a buscar. Puras empresas chilenas, argentinas, que tienen grave inversión. Y Suba Paraguaya, que está ahí.
La única empresa que ha hecho emisión de bonos, y nuestra emisión de bonos no es para capital operativo, es para comprar bancos de tierra. ¿Quién se beneficia cuando nosotros compramos bancos de tierra? Nuestros inversionistas, porque nosotros podemos ofrecer estos precios y mantenerlos, siendo coherentes. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando uno no invierte en bancos de tierra? Uno va, compra un terreno, hace un edificio, le regala la plusvalía a toda la zona, quería hacer un edificio al lado, y bien, sí, pero el terreno me cuesta el doble. ¿Y cómo yo puedo salir con los mismos precios? Ufa, haciendo promesas y esperando que con un tercer lanzamiento cubra eso y gano plata con el tercer lanzamiento. Y mientras como con mi fee desarrollador, si así es como ocurre este negocio. Y hay que ser realista y hay que conocer la realidad de este negocio. Entonces, ¿qué es la subanización? Es el desarrollo urbano SUBA, junto con la comunidad SUBA, que es una página web de fidelización de clientes, en donde todos nuestros clientes, donde el señor Alejandro Zucolillo, por ejemplo, va a ver un Smart Fit en Suba Plaza, le va a decir, ok, yo te voy a alquilar acá, pero con la condición de que a todos los miembros de la comunidad Suba, a todos mis inversionistas, tú les des un 50% de descuento. ¿Te gusta o no? Sí, ok, perfecto. ¿Por qué? Es beneficioso, porque llega al punto de equilibrio en un día, y de ahí es solo ganancia. Ok, ¿no te gusta? Bueno, chao. Y al que le guste viene para acá y es muy beneficioso, porque toda nuestra comunidad mantiene esa fidelidad con la compañía y se beneficia a largo plazo. Y esto es espectacular, yo lo utilizo. 50% en dentistas, blanqueamientos dentales, clínicas estéticas para las mujeres, solarium, spa, bares, hoteles, y un sinfín de beneficios, en ISEI, tiendas de retail, colchones, amoblamiento y múltiples beneficios que solo nuestros inversionistas pueden optar. Entonces acá también, y esto lo vamos a ver a detalle cuando James haga su presentación y cuando hablemos del producto, pero para que se entienda un poco cómo funcionan nuestros financiamientos y por qué es tan conveniente. Este son los precios de Suba Plaza Torre 1, en donde pueden ver que nosotros tenemos tres precios. Manejamos tres precios. Por ejemplo, esta torre se entrega en 43 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un desarrollo plaza. Los desarrollos plaza suelen tener mucha envergadura porque tienen un centro comercial. Son desarrollos complejos. Por eso, una vez de lanzado en Pozo, suelen tener un periodo más largo, pero la ventaja es que tienes todo ese periodo para financiarlo sin intereses durante la obra, que es muy ventajoso. Entonces, nosotros tenemos el precio de lista, que sería un precio bancario, que sería un precio que se financia máximo hasta 8 años, en donde los primeros 43 meses, en este caso, porque también tenemos edificios más boutique que se entregan en 24 meses, en Pozo, que normalmente una vez que salen, se hace el lanzamiento, se venden completo en 1 a 2 meses. Acá muchos inversionistas me dicen, no, espérame 2 semanas, ok, vuelven y después no hay nada para ofrecerles, porque la velocidad de venta internacional es brutal. No solamente nosotros vendemos, hay muchos brokers españoles, hay muchos brokers en Dubái, hay muchos brokers en Polonia, en Holanda, en Dinamarca, en Australia, en Alemania. Todo el mundo está vendiendo Suba, entonces hay una velocidad de venta brutal que va de la mano con este auge inmobiliario de Paraguay. Entonces, para que se entienda bien, el precio de lista es sin intereses todo el tiempo que dura la obra y después, una vez que la unidad está terminada, está lista para generar renta. Incluso nosotros tenemos renta garantizada por 2 años debido a nuestra muy buena ocupación en renta tradicional. El resto comienza a tener intereses, pero ya la unidad está generando ingresos. Entonces, es una por otra. Yo particularmente 2 de mis inversiones las tengo así, a largo plazo, porque yo proyecto calzar mis pagos futuros con los flujos que me genera la renta. Y después tenemos un precio de obra. El precio de obra, ¿cómo funciona? Tú puedes entrar con un 10% de entrega inicial, $4.000, y el resto financiarlo en 43 meses sin intereses. Y acá es donde entra el traje hecho a la medida, porque no necesariamente que el restante 90% que te queda lo divides en 43 y te quedan cuotas iguales. Se puede, pero
Aquí es donde entra el traje hecho a la medida, que básicamente yo le digo a mis inversionistas, acá si a ti te acomoda pagar cuotas de $450 mensuales, por ejemplo, porque tú recibes un bono anual, entonces prefieres tener esos pagos que te acomoden con tu bolsillo, con tu flujo mensual, y hacerme un pago anual, y dentro de todo eso dejar, por ejemplo, un 20% contra entrega, que es lo que podemos hacer, hasta un 25% les puedo dejar. Entonces calzamos todo ese ejercicio, me pagas cuotas livianita durante todo el año, un refuerzo, cuotas livianas, después un 20% contra entrega, no te das ni cuenta y tienes una unidad que la financiaste sin intereses durante la obra y una unidad pagada en tres años. Entonces es brutal esa oportunidad, la mayoría de nuestros inversionistas optan por esto. Y también precio contado, que básicamente es un descuento superior si es que tú haces la inversión de una, que el precio contado yo se los puedo mantener si hacemos seis pagos, digamos, 6 cuotas en 6 meses. Se le puede mantener el precio contado. Entonces acá también tenemos un adicional por piso, que entre el piso 3 y el piso 7 aumenta $1.000. No es que aumenten por piso $1.000, sino que entre este paquete de unidades aumenta $1.000. Por eso hay una lógica de que el piso 7 se suele vender antes que el piso 3, porque valen lo mismo. Lo mismo ocurre en piso 8 al piso 12, piso 13 al piso 16. Y así contando. Este es un caso, hay edificios y edificios y va variando, pero para que se entienda la lógica. Acá es como nosotros hemos vendido portafolios a inversionistas, donde pueden ver todos los gastos que hay dentro de la inversión. Se invierte en 36.000, son 29 metros cuadrados. Esto es renta tradicional, pero así ultra conservador. Las expensas, que es $1,5 el metro cuadrado. En el caso de que quieras hacer, porque Suba se encarga tanto de hacer renta tradicional como renta corta. Nosotros administramos las propiedades dentro de la empresa. O sea, hay un grupo de 5 chicas acá que está todo el día viendo cómo sacarle rentabilidad a nuestros inversionistas. También el IVA. Entonces llegamos a un precio neto anual y en este caso tenemos un cap rate del 9% anual, que en Chile hoy en día los cap rates están siendo del 3%. En España también, del 3-4%. Entonces, esto en renta tradicional. Entonces, esta es un ejemplo de cómo hacemos portafolios diversificados. Acá, por ejemplo, alguien que se fue a mega largo plazo, a 100 meses, puso un 10% de entrega, $4.000, 30 cuotas sin intereses de 350 y después 70 de 535, pero acá esta 70 ya la unidad está colocada y te produce aproximadamente $400, o sea, tenéis que pagar 135 nomás, y en 8 años tienes una unidad pagada. Entonces, nos adaptamos al inversionista, nos adaptamos a el diferente tipo de inversionista. Si quiere pagar al contado, si quiere que le hagamos un traje hecho a la medida, si quiere que lo financiemos más a largo plazo, porque quiere hacer varias inversiones, de repente eso ocurre. Que quizá al contado puedes comprar una, pero si tú diversificas ese abanico de contado, tal vez puedas comprar 5 a largo plazo y en 8 años tenés 5 unidades pagadas. Y ahí es donde entro yo, ahí es donde entra James, donde te ayudamos a cranear ese portafolio para que a largo plazo puedas tener un patrimonio sólido. Ese es mi objetivo acá. Mi objetivo no es vender, mi objetivo es asesorar, es guiar, es ayudar a que mis inversionistas puedan hacerse de un patrimonio importante, un patrimonio sólido. Lo mismo ocurre acá. Este es un programa que tenemos que es sin entrega inicial, son cuotas de $500 por 30 meses, después por 30 meses más de 992. Este es un ejemplo, pero para el que no quiera poner entrega inicial puede partir con cuotas de $500, que tenemos muy pocos cupos mensuales para este plan, pero también es un plan beneficioso. ¿Y cuál es nuestro eslogan? Nuestro eslogan es múdate al sueño. Múdate al sueño de tu plan B, que se convierte en plan A hoy en día. Múdate al sueño de esta oportunidad de hacer patrimonio. Múdate al sueño de tener tu casa propia para el paraguayo. Ese es nuestro eslogan, este es nuestro foco y los invitamos también a todos los que están acá presentes. Los invitamos a que se muden al sueño de Paraguay. Si hay un actor
con el que ustedes pueden confiar es Suba para hacer su inversión en Paraguay. Y siempre es mucho mejor hacerlo con alguien de la empresa por la postventa. Una cosa es comprarle al Quique Escriba, que después quién sabe dónde esté y qué pase con la postventa, o a un RIMAX que después se van y nos pasan a cada rato eso, que dejan de hacer su ocupación de RIMAX y después el cliente queda en el aire, abrazando aire. Es distinto cuando tú compras con alguien de la compañía, porque el postventa es interno. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo les hago la invitación, ahora James va a proceder a explicarles nuestros productos, a explicarles nuestros proyectos, a hablarles de la rentabilidad, de cuál es la oportunidad de nuestro portafolio diversificado. Y sigan acá presentes porque tenemos un descuento único para los presentes, que es un descuento espectacular, que en los próximos minutos lo vamos a mencionar y ¡pum! ¿Cómo les va a gustar, señores? Así que muchísimas gracias, James, todo tuyo, el escenario. Muchas gracias, mis estimados, y seguimos en esta presentación. Excelente, pues Joaquín, muchísimas gracias. Yo creo que nos queda a todos muy claro sobre lo que está pasando en Paraguay y sin duda alguna que podríamos seguir hablando horas y horas. Yo siempre le recomiendo al inversionista que no nos crea. Seguramente ustedes que están acá no es la primera vez que escuchan de Paraguay y si lo es así, pues están entendiendo el contexto, pero muchos de ustedes seguramente han estudiado las zonas, conocen seguramente esos 3, 4 barrios que cuando tú le haces una consulta a la inteligencia artificial te arroja como esos sitios con más potencial de inversión, pero eso es lo básico y lo que nosotros hacemos y el hecho de propiciar este tipo de espacios es convertirnos no solamente en su mano derecha, sino también el ser sus ojos. Al final del día, nosotros estamos realizando y desarrollando como canal internacional de la desarrolladora SUBA, estamos asesorando al inversionista extranjero. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, ustedes como inversionistas extranjeros están en un país que está abierto a recibirlos. Una frase que utiliza Joaquín y es muy cierta. El inversionista extranjero tiene los mismos derechos que el inversionista, que el paraguayo. Y eso se debe a la apertura hacia el mercado global que está planteando Paraguay. De hecho, Paraguay como país, y con esto cierro, complementando un poco lo que decía Joaquín, Paraguay como país está planteando, y esto hace parte de un plan de gobierno en el que buscan duplicar el PBI de aquí al 2035, el PIB, que digo, perdón, de aquí al 2035. Y si quieren duplicar su economía, cuentan también con el inversionista extranjero. Y lo que vamos a revisar ahora concretamente nosotros en este apartado del workshop es aterrizar sobre los números. Basado en información real, nosotros como compañía les cuento un poco cómo funciona. Tenemos un área comercial interna, un área comercial internacional, pero también tenemos departamentos que se dedican a otros menesteres, como lo son los alquileres. Nosotros tenemos un departamento constituido de alquileres. Por lo tanto, a ustedes como inversionistas ya les vamos a hablar sobre los precios del mercado, los precios que hay para el proyecto del cual vamos a hablar en Zona CIT, los precios de Ciudad del Este, que es mucho más interesante también a nivel de rentabilidad, ¿sí? Además de eso, tenemos un departamento de reventas y es que ya vamos a hablar también sobre los 3 tipos de inversionistas que nos llegan a Suba Inversiones. Está el inversionista que quiere proteger su capital en ladrillo, que quiere proteger el dinero de su jubilación, ¿cierto? Invertir en una zona con potencial de crecimiento estratégico, ¿cierto? Hay inversionistas que, por otro lado, están interesados en invertir en pozo y tener esa ganancia de la plusvalía del 20, 25, 30%, depende de la duración de nuestros proyectos, sacan esa tajada y luego reinvierten. Eso nosotros lo conocemos internamente como el círculo virtuoso del inversionista y tenemos muchos así. Y otros que por el contrario no quieren esperar el pozo, sino que quieren entrega inmediata. Entonces, en ese orden de ideas tenemos para cada uno de los inversionistas un asesoramiento y entendiendo ese perfil y esas necesidades después de con quienes ustedes quienes estén, algunos de ustedes interesados en invertir, luego ya tendremos una reunión privada y bajaremos toda esta información para entender sus flujos, para entender ustedes cómo lo quieren proyectar y aquí hay negocio a todos los niveles.
¿sí? Desde la compra de una única unidad hasta clientes que compran 5, 6, 7 unidades, se hacen con el Investor Pass, vienen a hacer negocios a Paraguay, compran tierra, porque aquí hay posibilidades y oportunidades de hacer negocio a todos los niveles. Bien, pues teniendo en cuenta eso, yo les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a irnos al mapa de Asunción. Muy bien, Paraguay, para que lo tengamos en cuenta, tiene una superficie parecida a la de Francia. Tenemos unos 8 millones de habitantes, es una densidad poblacional más baja que otros países de la región. Y entonces tenemos 3 núcleos. Tenemos Asunción como la capital. Asunción, de hecho, acoge a un gran porcentaje de la población de Paraguay que viene migrando desde el campo hacia las ciudades, y estamos en un proceso de transición de la clase, de la consolidación de la clase media, distinto a lo que está pasando en Europa, que desgraciadamente estas políticas de la Unión Europea y, para más colmo, en el caso de España, más agravado con un gobierno socialista, que viene destruyendo a su clase media, y bueno, todo lo que mencionaba Joaquín y que por supuesto ustedes conocen, esta situación de los ocupas que tan comentada es también por el inversionista español. En nuestro último workshop tuvimos una conversación entre dos personas, uno de Valencia y la otra persona de Barcelona, y bueno, nos comentaban cómo este tema de los ocupas era terrible, la inmigración y todo lo demás. De hecho, lo que pasa es que casi que podríamos decir que en España se está viviendo una crisis humanitaria. Lo que pasa es que, como un ejemplo, yo soy colombiano, en el caso de Venezuela, la migración de venezolanos la vemos físicamente por un puente. Lo que pasa es que el español se va por avión, pero en los últimos 5 años se han ido más de 3 millones de españoles de su país. Y eso es muy diciente con respecto a lo que está ocurriendo allí, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos el núcleo principal, que es Asunción. Y Asunción se compone por el área metropolitana y por la zona central. Entonces, aquí tenemos varias ciudades anexas como Luque, Limpio, Fernando de la Mora, Capiatá. No vamos a hablar de estas zonas porque son zonas que están en una etapa de desarrollo distinto. Luque es particularmente una ciudad con demasiado potencial, está al lado del aeropuerto, ¿cierto? Pero lo importante, y en donde nosotros estamos fijando este núcleo de inversión, y se los mostraba en una infografía Joaquín antes, es en el área de Asunción. Aquí tenemos el centro histórico, tenemos, por ejemplo, aquí el Jardín Botánico y el Club de Golf, que aquí tenemos un proyecto cerca, tenemos la zona de la costanera, tenemos el eje corporativo, aquí está Shopping del Sol, y seguramente ustedes habrán escuchado de los barrios Villamorra, Recoleta, Barrio Herrera, Las Lomas, etcétera, etcétera. Pues bien, estas zonas que les mencionaba Joaquín están en un nivel de desarrollo mucho más elevado, ¿cierto? Y aquí los precios por metro cuadrado se pueden mover sobre los 2.000, 2.500, sobre todo entre más nos acerquemos a este núcleo. Nosotros no estamos desarrollando en la periferia, no estamos desarrollando acá, no, nosotros estamos desarrollando en zonas que quedan a 10 minutos y que son estratégicas. Lo que pasa es que irnos a 10 minutos nos da una ventaja enorme. 2 ventajas enormes. La primera es que podemos llegar a y satisfacer esa demanda insatisfecha de vivienda, llegarle al paraguayo real, es decir, ustedes, quien invierte aquí solamente le está apostando a rentarle al extranjero. Y debemos decirlo, Paraguay, sí, yo lo menciono de esta manera, con sus salvedades, es como el Andorra de Sudamérica, porque quienes están llegando aquí es gente que quiere hacer negocios, emprendedores, lo decía Joaquín, nómadas digitales, freelancers, personas que se ganan la vida de manera remota, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, estas personas rentan aquí. Sin embargo, no es el país más turístico de la región. Para turismo, pues la oferta de Brasil o la oferta de Argentina es infinitamente superior. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros queremos calzar, como diría Joaquín, en la realidad del paraguayo. Y eso les permite jugar a 2 bandas. Rentarle a un paraguayo y estar tranquilos porque saben que su unidad está ocupada en un contrato de 6 meses, de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años. O también poderle rentar a Airbnb, porque tampoco estamos alejados, estamos cerca de este núcleo. Entonces, sobre todo el nómada digital, y les decía Joaquín, pues aquí ya tenemos precios que ya no son tan atractivos. Entonces aquí sí, pues, se puede llegar a invertir, pero ya no hay una oportunidad tan interesante como hacerlo en estas zonas en donde el precio por metro cuadrado está a $1.300, como estaba en 2005 a Shopping del Sol. Y además, fíjense que estamos invirtiendo en lo que se llama zona SIT. Zona SIT
se le llama así porque tienes el Club Internacional de Tenis y aquí ves buenos autos, es uno de los 5 o 6 clubes de alto prestige de la ciudad, principalmente pensado para deportistas de alto rendimiento, por eso está especializado en tenis. Tienes aquí un parque que es el New Guazú, que es un parque, comilla, el Central Park de Asunción, en donde, bueno, viene gente a hacer deporte, entonces tienes esta ciudadela, este espacio deportivo también, tienes el aeropuerto a 10 minutos, entonces es una ubicación muy interesante. Y resulta que en Zona CIT nosotros tenemos la subanización más grande que hemos construido hasta el momento. ¿Qué es subanización? Es un término que nosotros hemos acoplado para definir una estrategia que no la hemos inventado nosotros, que nace de las ciudades que buscan lograr un abastecimiento, abastecer a esa masa crítica de personas que se va consolidando a través de los desarrollos verticales. Entonces, si yo escribo subedificios, fíjense cómo me van a aparecer varios pines. Aquí es donde yo tengo la subanización. Y tengo varios edificios. Nosotros empezamos con el primer desarrollo. He de decir que nosotros no nos complicamos mucho la vida colocándoles los nombres a los edificios. Vamos del 1, hoy día vamos en el desarrollo número 43. Muchos de estos desarrollos están entregados. Suba 4 está entregado, que fue el primero que levantamos en Zona CIT. Suba 19, que ya está a pocos meses de entregarse, me parece que 6, 7 meses. Tenemos Suba 5 y 6, tenemos Suba 13, que son edificios, algunos de una envergadura más alta, otros más grandes, unos edificios un poco más boutique, como es el caso de Suba 27, que les vamos a contar. Suba 27, que está a pocas cuadras del Club Internacional de Tenis, a pocas cuadras de esta zona verde también, bien, y está a pocas cuadras de uno de los desarrollos de mayor envergadura y donde Joaquín particularmente les comentaba que tiene su inversión en oficinas. Entonces los desarrollos Plaza consolidan esta zona y le dan un dinamismo. No solamente estamos cargando el espacio o el suelo de un uso residencial, sino que aquí hay un uso mixto. Tenemos torre corporativa, de hecho nuestras oficinas van a pasar en 16, 20 meses cuando se entregue este desarrollo al piso 7 y 8. ¿Sí? Entonces, la mayor garantía de que esta es una zona de alto potencial es que mismamente Suba se va a pasar a estos edificios, va a pasar su operación o parte de su operación aquí. Además, vamos a tener toda esta zona comercial, esto ocupa aproximadamente unas 2 manzanas, la envergadura de Suba Plaza, entonces va a ser toda una placa comercial entretenidísima donde vas a entrar, encontrarte con gimnasio, con coworking, los sucolillos tienen la representación de Samsung en el país, sabemos que va a haber tiendas Samsung, alguna que otra tienda de conveniencia, de ropa, alguna sede de una empresa de telefonía, bueno, no sabemos porque esto ya se corresponderá con los acuerdos privados con los que se llegue, pero sin duda esto va a ser un shopping que va a abastecer a esta zona y le va a dar sentido. Y fíjense lo interesante, tienes el shopping y a una cuadra y media tienes el Club Internacional de Tenis. Entonces es una zona que tiene muchísimo potencial. De hecho, yo les comento que dentro del modelo de compra de lotes y de bancos de tierra de Suba, nos hemos encontrado con el problema de que Suba, cuando compró estos lotes hace 12, 13 años, 10 años, los compraba a un precio y hoy día para el propio Suba está siendo difícil lograr encontrar lotes en esta zona que tengan un precio que les permita desarrollar un edificio que, bueno, calce con todos los flujos con todos los flujos que la compañía proyecta. ¿Por qué? Porque la zona se ha valorizado y eventualmente entró otro actor, entonces el hecho de que seamos también más actores que desarrollemos la zona le da todo el sentido y toda la lógica del mundo. Y está claro que esto si lo llevamos al escenario, por ejemplo, de Bogotá, de Chile, o en el caso de ustedes de España, es como haber invertido en el caso de Madrid o de Barcelona hace 50, 60 años, a 4, 5 minutos caminando del club. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta que nosotros estamos planteando en esta surbanización de Zona CIT. Y ahora pasemos y aterricemos un poco más la información al proyecto del que les queremos hablar. Un proyecto que ya estaba vendido y que nosotros logramos obtener acceso a las últimas unidades, porque este proyecto ya oficialmente está comunicado como sold out. Bien, entonces, Suba 27 es un edificio de formato pequeño que tiene los amenities, ya vamos a hablar sobre ello, pero tiene buenos amenities de calidad, es un edificio pensado para la domótica y todo lo demás. Tenemos 8 plantas, sobre estas plantas tenemos varias tipologías, ya lo vamos a revisar en el brochure, permítanme, aquí está. Listo, entonces tenemos varias tipologías. La tipología de la cual todavía tenemos disponibilidad y logramos rescatar algunas unidades son los monoambientes.
El monoambiente, ¿cuál es el uso que tú le puedes dar al monoambiente? Tu monoambiente se lo puedes rentar a un paraguayo, por supuesto. Estamos cerca de las zonas universitarias, entonces hablemos un poco sobre el tipo de público que va a venir a rentar estas unidades. Por un lado, quienes viven en el centro corporativo, porque lo tienes a 10 minutos, pero quien trabaja en el centro corporativo no se puede permitir rentar en el centro corporativo porque los precios están mucho más altos. ¿Quiénes rentan allí? Renta el extranjero. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vas a poder rentarle a universitarios, vas a poder rentarle a personas que trabajen, ejecutivos, que trabajen también en la zona corporativa. El monoambiente, por otro lado, también te abre la puerta a hacer Airbnb. De hecho, en un edificio que ya tenemos entregado, justamente, detrás de Suba 27, que se llama Suba 10, tenemos algunos proyectos, tenemos algunos monoambientes, quiero decir, que están rentados como Airbnb y le sacan buena rentabilidad, ¿sí? Ahora, lo que ocurre con el monoambiente es que de repente si ustedes quieren una estrategia más pensada para la salida, es decir, si ustedes quieren salir, vender rápidamente en 3, 4 años, pues a lo mejor tiene una salida más rápida, sin decir que el monoambiente no se venda, pero pensemos de manera lógica, si un paraguayo quiere comprar su primera vivienda, pues le interesa más una propiedad que tenga por lo menos individualizada la zona de descanso, ¿cierto? La habitación. Entonces, de cara a una salida puede ser un poco más interesante el junior con balcón. Si ustedes lo piensan de una manera un poco más pensado para sacar renta, para hacer contratos de 6 meses con paraguayos y eventualmente ustedes piensan venir al país y quieren tener un espacio, entonces no quieren tener contratos tan largos, pues el monoambiente es espectacular. El monoambiente es una muy buena opción, de hecho. ¿Sí? Entonces, dependiendo. Hablemos un poquito sobre los acabados y sobre la entrega. Las entregas se hacen completamente en obra blanca. Ustedes van a recibir unidad de aire acondicionado. Paraguay, si bien no tiene estaciones propiamente dichas, sí tiene periodos de calor, periodos de frío. Entonces, en ese sentido es clave tener una unidad de aire acondicionado. Se entrega con gabinetes de cocina, con todo lo que tiene que ver. De hecho, hay un brochure que quienes gusten se lo podemos enviar con todos los acabados, las terminaciones, porcelanato, en los pisos. Ahora bien, la unidad de la derecha es una unidad modelo que tenemos en Suba 10, detrás de Suba 27, y es una unidad amoblada. Y esto es una recomendación, ya lo vamos a ver en la rentabilidad, que amoblando, ustedes pueden, Suba les presenta una cotización de base de $3.500 y por $3.500 podemos subir bastante la rentabilidad, ¿sí? Entonces, y bueno, por supuesto que ya podemos entrar en el juego del Airbnb. Luego tenemos la habitación junior. Entonces, esta sube a 32 metros cuadrados. Tenemos individualización del área de descanso y eso me permite, o a la persona que esté viviendo aquí, le permite hacer vida social. Entonces, quienes estén interesados en contratos un poco más amplios, más grandes, de un año con un cliente, o también hacer Airbnb y cobrar un poco más caro el precio de la noche, también lo pueden hacer. Bien, luego a partir de aquí ya tenemos unidades. Estas son las unidades. Luego ya tenemos unidades de 2 habitaciones, que en este caso no lo solemos recomendar tanto porque la relación de rentabilidad que sacas por metro cuadrado se diluye un poco, sobre todo a quien le recomendamos 2 habitaciones, a quienes son paraguayos, viven en España y en algún momento se van a regresar a su país, o quienes tienen una relación más cercana con el país y eventualmente quieren traer a su familia. En ese tipo de casos tiene sentido. Igual, también se le puede rentar a una familia y también podemos generar beneficio. Nuevamente, lo que pasa es que para el precio, pues lo que estamos sobre todo ofreciendo como canal internacional es aprovechar esa inversión y a lo mejor pues ese presupuesto poderlo invertir en 2 monoambientes o en 2 junior. Eso puede ser una estrategia que tenga más sentido. Pues bien, teniendo en cuenta esto, pasemos a hablar sobre los números. Algo muy importante y que les queremos contar con total transparencia es no solamente que ustedes entiendan lo que pueden llegar a generar, sino cuáles son esos egresos, esos costos. Entonces vamos a revisar esta matriz en donde ya tenemos esta información desglosada. Entonces vamos a ver el análisis de rentabilidad para lo que corresponde con la unidad monoambiente y la unidad junior. Bien, hablemos un poco de valores. Joaquín les comentaba que tenemos 3 tipos de precios. Este análisis está basado sobre el precio de obra, que te permite financiar durante el tramo en el que el edificio se está construyendo. La palada inicial de Suba 27 ya empezó y se entrega en 24 meses. Por lo tanto, puedes apalancarte en esos 34 meses sin pagar intereses. Luego, a partir de ahí, del mes 25 hasta el 50, 60, 70, 80, 100, que es el máximo, esto nos permite pues llegar a una financiación
mucho más cómoda, pero entonces contarles que esto está basado sobre este valor, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, ¿a cuánto podemos llegar a rentar este inmueble? Y esta información no son estimaciones del mercado, lo que nosotros consideramos. Aquí ya tenemos varios desarrollos entregados y esta información es cruzada con el departamento de renta de la compañía. Y lo que nos dicen es que alquilándolo sin amoblar, lo puedes alquilar sobre los $360, mientras que amoblado le puedes sacar $100 más y la inversión solo sube 3.500, por lo cual es muy estratégico hacerlo. Aquí nos da el valor. Amoblado serían unos 48.200 dólares. Este proyecto se entrega en Pozo y la plusvalía que se puede llegar a obtener para este proyecto, teniendo en cuenta, Joaquín les comentaba de ese 20, 25 en este caso, este proyecto como se entrega en menos tiempo, estamos estimando una plusvalía del 15 al 20%, el cálculo es más o menos el 7% anual, para que lo tengamos en cuenta. Los egresos. ¿Cuáles son los costes que se tienen que asumir? Lo primero es un fee que asume SUBA del 10% para que les lleven la propiedad. En el caso de que sea renta tradicional es el 10%, en el caso de que sea Airbnb es el 15%, pero se encargan de las cobranzas, se encargan de garantizar que haya un contrato y una relación entre la persona que se renta, que si hay un daño, pues normalmente se cobra un canon que se tiene como reserva y de tal manera que si hay algún tipo de daño en el departamento, la compañía toma ese canon del cliente y lo puede hacer. Aquí una cosa y puede remodelarlo, quiero decir aquí algo muy importante, este tema de los ocupas no existe en Paraguay. Bien, este es un país que respeta la propiedad privada y que hay hay recursos legales para que si una persona se atrasa con la renta o por alguna razón, ya les digo, eso de ocupar no existe acá, porque los ocupan y yo creo que los sacan a patadas, como diríamos en Colombia, pero en este tipo de casos hay herramientas legales para que ustedes se puedan blindar y en ese contrato si una persona se queda en el contrato, tengan los recursos para poder hacer un desalojo. ¿Sí? Este tipo de figuras existen en Paraguay y se respeta la propiedad privada. El IVA sobre la renta, que en este caso es un 5%, y luego los gastos comunitarios, acá se conocen en Paraguay como expensas, ustedes lo conocen como gastos por comunidad, que se cobra sobre sobre metro cuadrado por 1.5 dólares. Aquí ya está el cálculo, serían unos 42 dólares. Entonces aquí ya tenemos el balance. Si esto lo proyectamos a 12 meses, tendríamos unos ingresos brutos, en cualquier caso, 4.700, 6.000, menos la administración de SUBA, el IVA, las expensas y el impuesto predial anual que corresponde al 1% del valor fiscal, que no es lo mismo que el valor comercial. Para este proyecto está calculado entre unos 200, 250 dólares. Esto nos deja un NOI, que es nuestra rentabilidad neta de 3.200, 4.300, que es un cap rate del 7 al 9% que corresponde con los números que efectivamente les comentaba Joaquín. Y luego ya, por supuesto, cuando ustedes les entregan esta unidad, hay una revalorización anual del activo porque la zona se sigue desarrollando. Entonces, aquí es donde partimos, dependiendo de la estrategia que el cliente quiere implementar. Hay quienes les parece esto perfecto y entonces van a rentarle un paraguayo y tienen una unidad que mensualmente les está generando esta renta. Estos 4.000 o estos 3.000 dólares. Perfecto. Hay otros que lo que prefieren hacer es esperarse estos 24 meses, la tienen rentando mientras el equipo la vende. Nuestros tiempos de venta son de 3 a 6 meses, entonces la puedes dejar rentando en un contrato de 6 meses, vendes y sacas este 14%. Y luego vas a invertir a otro proyecto. Y de esa manera, cada 2, 3 años estás reinvirtiendo tu capital. Está protegido porque es una inversión en ladrillos, segura, aquí no hay guerras, aquí no pasa como Dubái que está desvalorizándose por todo lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, con la guerra con Irán, con todo lo que está ocurriendo y es una situación terriblemente compleja, al punto en el que ya han llegado a bombardear el aeropuerto, han llegado a bombardear incluso estructura civil. Entonces, aquí en Paraguay es un país que goza gracias a Dios, de paz y es un país de gente trabajadora, con índices de criminalidad bajos. Entonces, es un país en ese sentido en donde es segura la inversión en bienes raíces y nos podemos aprovechar de esta plusvalía para poder vender e invertir en un nuevo proyecto. Nuevamente, esto ya depende de la dinámica del cliente, ¿vale? Y esto llevado al análisis de la rentabilidad del junior, que parte desde los 48.500, amoblados 52.000, subimos a 32 metros cuadrados. Bien, pues aquí ya podemos esperarnos unas rentas de 405 a 530. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué aquí te aparece un valor y acá me aparece otro? Lo que pasa es que esto está ajustado al IPC, que es la tasa de inflación. Entonces, de aquí a 2 años no se va a rentar a 405,
el IPC está sobre el 5% anual, que es una tasa conservadora. En realidad está un poco más alta, pero siempre hacemos cálculos, los buenos cálculos, y las proyecciones financieras siempre se deben hacer sobre datos conservadores. Entonces, realmente se va a poder rentar sobre los 440, 450, 580. Nuevamente, estos números también son conservadores. No quiere decir que yo no pueda rentarlo por 600, por 610, porque aquí al final del día pensemos desde la lógica del que está rentando esta unidad. El que renta, pues gana una comisión por el valor de la renta. Entonces siempre va a intentar buscar el valor más alto, la negociación más alta posible. Aquí el ejercicio parte desde los 3.800 hasta 5.200 netos y ya esto nos puede llevar a una rentabilidad amoblado de hasta el 10%. Bien, entonces eso era lo que yo quería contarles, pero también debo decirles que si ustedes están interesados en una renta un poco más alta, podemos hablar de Ciudad del Este. Ciudad del Este es un panorama bien particular. Ciudad del Este es una de las ciudades en la región que más dinero mueven a través del negocio retail. Es una ciudad que se pensó desde hace mucho tiempo como un centro logístico de abastecimiento. Si bien no tiene mar, es casi una ciudad portuaria. Entonces, ¿qué pasa? Ciudad del Este limita, por cierto, está a unas 5 horas y media, depende de la velocidad en coche de Asunción, y limita con la segunda ciudad más visitada de Brasil, que seguramente este dato no lo conocíamos, porque no es una ciudad enorme como cualquiera otra de Brasil que hayamos escuchado, pero es la segunda ciudad más visitada porque resulta que estamos al lado de una de las 7 maravillas naturales del mundo, que son las cataratas de Iguazú. Una maravilla natural comparable a las cataratas Victoria de África o a las cataratas del Niágara en Canadá. Y resulta que aquí tenemos un volumen de turistas extranjero significativo que llega a Foz de Iguazú. Sin embargo, la razón de Ciudad del Este y del por qué es tan interesante no es precisamente el turismo de paisaje o el turismo convencional, no. Es una dinámica más bien de turismo comercial y resulta que, como yo les decía, Ciudad del Este ha venido consolidando a lo largo de los años una infraestructura comercial que le da sentido y que le da sentido a la ciudad como una ciudad y como un eje comercial. Resulta que nosotros como extranjeros no pagamos IVA, ¿sí? Si bien hay un IVA del 10% que se aplica para la compra de cualquier tipo de producto o de servicio en el país, un impuesto al valor agregado, como en el caso de España, que es del 21%, ¿sí? Pues en Brasil lo tenemos de entre el 17 al 27%, depende de la región, porque hay federalismo, entonces cada una toma su propia decisión, en algunos casos es más cara, en otros más barata. Y resulta que tenemos a 6 horas un centro clave, un centro poblacional de los más grandes del país, que es Sao Paulo, y luego ya también tenemos otras ciudades en la zona del sur, que vienen y casi que se hacen un road trip hasta Ciudad del Este para venir a comprar sin ese IVA y bueno, con unos impuestos arancelarios también más convenientes. Entonces, ¿eso qué permite? Bueno, permite, si nosotros sabemos, por lo menos en otros países, en Colombia, lo que tú sueles hacer es para comprar el producto más económico, teniendo en cuenta la tasa arancelaria y demás, pues compras desde Amazon y te esperas que te lo traigan desde Estados Unidos. Eso es lo que uno hace en Colombia porque no tenemos un sitio como Ciudad del Este. Mientras que en Brasil lo que hacen es que vienen y lo compran a precio de Amazon. Entonces, te encuentras con miles de casos, desde la persona que se quiere comprar el iPhone 17 hasta el quien quiere surtir de mercancías porque tiene un negocio local, por ejemplo. El promedio, y esto es lo que nos dicen los datos de la Municipalidad de Ciudad del Este, el promedio que se deja un brasilero cuando viene a Ciudad del Este es de $500. Y además también hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es un volumen que no para y los 365 días del año tienes caravanas de autos que vienen desde Brasil todos los días hasta Ciudad del Este y se devuelven. ¿Qué ocurre? Evidentemente, quien viene aquí, el brasilero que viene a Ciudad del Este, no se viene a quedar 1 o 2 semanas, no se viene a quedar un mes, no se viene a quedar 6 meses ni un año. Vienen, es un mercado P2P, y también es un mercado P2P por un lado, es decir, quien viene a regatear y a buscar el mejor precio posible lo puede hacer, pero también te encuentras con auténticos emporios, centros comerciales enormes que no tienen ningún tipo de entretenimiento, solamente son pisos y pisos y pisos, unos de perfume, otros de ropa, otros de productos de tecnología, etcétera, etcétera, y cada quien va a buscar lo que le corresponde. Entonces encuentras sitios de comercio y sitios para comer, no hay nada más, ¿sí? Y a partir de ahí a muchos no les alcanza el día, entonces se quedan un día en Ciudad del Este, una noche,
2 noches, máximo 3 noches, no se quedan más que eso. Pero lo interesante viene aquí en el volumen. Hay 2 datos interesantes. El primero es que mínimo todos los días vienen 10.000 personas de Brasil a Ciudad del Este. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se abastece o cómo se suple esa oferta de 10.000 visitantes a Ciudad del Este? Resulta que no hay una red hay una red que no supera los 80 hoteles que están registrados. Eso nos da 5.500 camas. Pero hay que tener en cuenta que estos 10.000 no se quedan todos ellos. De hecho, la mayoría se van, entre el 70 y el 80% se devuelven el mismo día, pero nos queda ese remanente del 20%. Entonces, ¿qué pasa? Que Ciudad del Este es una urbe que constantemente se está saturando. Y ya no solamente por esta situación que ocurre. A Joaquín le pasó que en su momento fue a Ciudad del Este, cruzó por ahí, se iba a quedar, hubo un evento de ganadería, y ese evento de ganadería saturó la red, ¿sí? ¿Cuándo se satura la red también? Los fines de semana, porque los fines de semana tenemos picos de 20.000 a 30.000 personas. Y si sumas temporalidades, como por ejemplo diciembre, o como por ejemplo los momentos de vacaciones, el momento de verano, pues que la gente, los chicos salieron de estudiar, están en receso escolar, entonces vienen y ya tenemos picos de hasta más de 40.000 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Ciudad del Este es una ciudad muy, muy plana, es una ciudad residencial, no hay más de 20 edificios en la ciudad. Entonces, es una frase que comenta Joaquín que me parece espectacular y la resume de una manera tremenda. Así es que en Asunción tenemos 200 edificios, 220 edificios, pues en Ciudad del Este no tenemos ni 20. Entonces, la oportunidad que hay para urbanizar verticalmente Ciudad del Este es increíble. Y yo los invito a que hagan el ejercicio si quieren ahora o después de que salgan del workshop. Abran Airbnb y busquen Ciudad del Este y solamente se van a encontrar con publicaciones de hoteles. No hay más. Habrá la publicación de una persona que preparó su habitación en su casa como Airbnb, pero no hay más, no hay más. Entonces, en ese orden de ideas, la oportunidad es grande y Ciudad del Este tiene un periodo de bonanza bien interesante de 10, 15 años para hacer Airbnb, porque además este es un mercado que cada vez crece más. En 2024, la Municipalidad de Ciudad del Este proyectaba que este mercado iba a crecer de aquí a 2027 mínimo un 20%, y la proyección está entre el 20 y el 40%. Es decir, cada vez hay más, y esto también es lógico, ¿no? El consumismo, estamos cada vez en dinámicas de consumismo más aceleradas y Ciudad del Este se está sabiendo aprovechar de esta importante ventaja. Además, hay un proyecto que es uno de los más grandes de Latinoamérica, de Sudamérica particularmente, que se está construyendo, que es el viaducto, el bioceánico entre Iquique en Chile, el puerto de Iquique en Chile, hasta Brasil. Entonces, Paraguay se va a ver beneficiado. Entonces, en ese orden de ideas también va a haber una dinámica que le va a permitir recibir mercancía al país cuando esto esté listo, de una manera mucho más eficiente. Así que este mercado se proyecta bastante para crecer. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el desarrollo, cuál es el proyecto que nosotros estamos construyendo allí? Estamos levantando. Yo les voy a mostrar rápidamente lo que viene a ser el master plan, pero no quiere decir que esto es lo que estamos hablando, porque es un proyecto que se va a desarrollar en años. De hecho, esto es información que públicamente no está disponible, puesto que la compañía va a hacer lanzamientos cada cierto tiempo y ya hemos lanzado las primeras torres, pero esto va a ser un proyecto espectacular, porque otra cosa importante a tener en cuenta en Ciudad del Este es que no solamente puedes jugar al juego del Airbnb, que es donde yo recomiendo jugar, y si yo invierto en Ciudad del Este es a donde me interesaría estar, pero también le puedes rentar a brasileros, estudiantes universitarios que vienen a hacerse la carrera a Ciudad del Este, que es una ciudad universitaria. ¿Por qué? Porque los costos son mucho más bajos. Resulta que Brasil es un mercado de más de 200 millones de habitantes, entonces la oferta de becas, la oferta de cupos para la universidad pública es finita y bueno, solamente las mentes más brillantes se quedarán con esos cupos, mientras que los demás, bueno, se tienen que ir a la universidad privada, que es muchísimo más costosa que en Ciudad del Este. Nada más partamos con el hecho del IVA. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí estamos construyendo un proyecto pensado no solamente para esa dinámica del brasilero que viene
esta persona no le interesa que hayan canchas de pádel, ni de tenis, ni Crystal Lagoon, ni zonas verdes. Lo único que quiere es pasar la noche, tener un sitio en donde comer, en donde comprar, y luego al día siguiente otra vez meterse al barro, ¿no? Meterse a lo que vino. Pero en el caso del universitario sí va a querer vivir en un espacio como este, en donde vamos a tener torres corporativas. De hecho, una de las torres emblemáticas de este proyecto, que es esta de acá, que recuerda un poco a esa torre, a la torre de Singapur, donde tienes el barco arriba. Muy bonito este proyecto, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre particularmente los lanzamientos que ya tenemos para acá, que es Suba 40 y 41. Esto ya hace parte de esta subanización. Entonces, esa es nuestra subanización en Ciudad del Este. Entonces, cuando Joaquín dice que estamos construyendo ciudades, no es exagerado, es que es exactamente lo que estamos haciendo. Y por eso somos la desarrolladora más grande del país, ¿sí? Y en ese orden de ideas, este proyecto lo que plantea, estamos hablando nuevamente de edificios, a pesar de que esto es una ciudadela, es un proyecto lindo, es un proyecto pensado para el buen vivir, ¿sí? Tenemos en las primeras plantas de estos proyectos, según el edificio, vamos a tener mini market, vamos a tener áreas comerciales. Entonces, esto hace parte, nuevamente, es un Suba Plaza. Y acordémonos siempre que Suba Plaza muestra o nos habla de esta dinámica en la que tenemos múltiples usos del espacio, del suelo. Entonces, en Suba 40 y 41 tenemos disponibilidad de monoambientes. Sí, tenemos disponibilidad juniors con balcón, todavía no, mentiras, monoambientes no nos quedan solamente juniors con balcón, porque aquí esto vuela. Algo que dice Joaquín que es muy cierto, es que hay una absorción del mercado, que en buena parte el mercado entre paraguayo y brasilero se llevan las unidades primero. ¿Por qué? Porque el paraguayo y el brasilero son conscientes de Ciudad del Este y de la oportunidad, entonces quieren también invertir allí. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un poco las tipologías que se parecen. Si recordarán el render que vimos anteriormente con el monoambiente y el junior con balcón, son unidades que son parecidas. Entonces podemos fijarnos sobre esa misma referencia. Entonces, monoambiente, 29 metros cuadrados, y aquí partimos con los costos, que son muy parecidos a lo que veíamos en zona CID. Entonces ya tenemos dos perspectivas distintas. ¿Por qué invertir en Asunción? Bueno, Asunción es la capital del país, de un país que está en pleno auge económico, que hace 10 años, que hace 20 años no tenía centro corporativo y hace 10 lo tiene. Es un país que está creciendo. Es una inversión en ese sentido un poco más patrimonial. El inversionista que ya vemos quiera estar mucho más tranquilo y solamente le interese tener su dinero protegido en ladrillos y esperar a los años, y si eventualmente quiere vender, pero ganar a la renta y estar en ese sentido seguro 100%, lo puede hacer. Y tiene sentido invertir en Asunción. Ciudad del Este no quiere decir que sea más insegura, no. Lo que pasa con Ciudad del Este es que te da otro tipo de dinámicas. Entonces el Airbnb, estar en Airbnb, pues también implica la responsabilidad de estarlo gestionando. Si bien Suba, por ejemplo, se encarga de la limpieza a través del cobro del 15%, es el fee management que cobra Suba, pero tú vas a tener que estar, bueno, haciendo la promoción del Airbnb y demás. Sin embargo, vuelvo, digo, no hay competencia, entonces tampoco va a ser un ejercicio tan difícil. Ustedes buscan Airbnb en Asunción y se van a encontrar con un montón de ofertas. Mientras tanto, que lo que ustedes saquen aquí, el mercado lo va a absorber, porque justamente no hay Airbnbs. Entonces, esto evidentemente va a ser un periodo de bonanza durante estos 10, 15 años, a medida que la ciudad empiece a verticalizarse y empiece a haber mucha más oferta de Airbnb. Pues el mercado se va a estabilizar, porque ya vamos a hablar sobre las rentabilidades, que son ridículas. Y yo creo que comparto también el mismo sentimiento que Joaquín. A veces hablar de estas rentabilidades no sabe uno cómo sentirse, pero son reales, porque ya hemos entregado proyecto en Ciudad del Este y tenemos clientes que están facturando entre 800 netos, entre 800 y $1,000 mensuales, con un monoambiente que les valió, que compraron en su momento a $36,000, $37,000, que son los precios que estamos manejando acá. Entonces son rentabilidades cap rates del 15-16%. Y nuevamente, lo interesante de Ciudad del Este, y yo los invito a que vayan, busquen un video en YouTube, vean la dinámica de Ciudad del Este. Es una ciudad que se mueve, es una ciudad que todo el día está en movimiento y se encuentran con un montón de personas. Ese centro, uno que ha estado allá y que lo ha vivido, es bastante concurrido en ese orden de ideas. A lo mejor para vivir, Ciudad del Este no es la ciudad más entretenida, mucho mejor Asunción, pero en términos de rentabilidad, Ciudad del Este es increíble lo que está ocurriendo. Entonces, eso es un poco lo que queríamos contarles. Evidentemente, pues tenemos algún proyecto en alguna otra zona, pero esto ya lo preferimos abordar en este workshop. Particularmente hablamos de estos dos proyectos y de Suba 27.
Entonces, la idea es que con cada uno de ustedes luego ya tengamos un espacio privado, uno a uno, donde nos reunamos y entendamos nuevamente su necesidad como inversionista. Oye, es que yo tengo un capital o en este momento tengo una entrega inicial de $15,000 y puedo dar refuerzos de $2,000 todos los meses. ¿Qué podemos hacer? Nos sentamos, armamos un cuotero con ustedes. Oye, es que yo estoy interesado en Paraguay, me interesa. De hecho, en el workshop pasado teníamos un cliente que tiene empresa en España y que le interesa comprar un terreno, un lote de tierra en Encarnación porque quiere montar una empresa allí. Entonces, a todos los niveles los podemos asesorar. Están hablando justamente con quienes representan al canal internacional y en ese sentido, más allá del ejercicio comercial, más allá de mostrarles la oportunidad de Ciudad del Este, queremos formar una red de amigos inversionistas y muchos de los inversionistas terminamos hablando con ellos a largo plazo, nos proponen, más que nos proponen, nos sugieren, oye, ¿dónde puedo invertir? Es que estoy interesado en entrar mucho más en Paraguay y ustedes en ese sentido cuentan con este contacto para ahorrarse lo que, por ejemplo, a Joaquín le pasó, que si él quiere puede contar su anécdota cuando llegó hace 4 o 5 años a Paraguay. Y bueno, evidentemente no todo es color de rosa. Hay gente que ve al extranjero y se va a querer aprovechar y todo lo demás. Por eso nosotros también somos extranjeros, yo como colombiano, Natalie como colombiana, Joaquín como chileno, que estamos dirigiendo a este canal global porque compartimos el mismo sentimiento. Nosotros también tuvimos esa fase exploratoria en la que bueno, tuvimos que adentrarnos a un sitio en el que no conocías ni las calles, ni conocías las ciudades, ni la gente, ni cómo se comportaba. Por suerte nos llevamos una muy buena impresión y es la impresión que se lleva todo el mundo que viene aquí, que es un país seguro, que no tienes el miedo de sacar el móvil, que no es un sitio, por ejemplo, Colombia, que en ese sentido no voy a hablar de mi país que lo amo tanto, pero bueno, Colombia es un poco más denso en ese tipo de dinámicas. Entonces, es eso. Estimado, ya estamos terminando, de hecho ya vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Ya con esto cierro esta segunda parte de la presentación, así que les damos el micrófono. Sin pena, cuéntenos, pregúntenos cuál es de pronto esa pregunta que ustedes tienen con respecto a Paraguay. Cuéntenos un poquito, aquí estamos para responder. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Hola, soy José, aunque ponga Judith es José porque estoy en un correo electrónico. No te preocupes. Y da para mucho, supongo que ya a nivel particular con usted o con Joaquín ya tendremos más oportunidades de así muy grande, muy en grandes temas. Vamos a ver. ¿Ustedes llevan el mantenimiento postventa de los edificios aquí? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí la climatología de Paraguay es extrema, ¿no? En cuanto a si no se hace un mantenimiento de edificios, pues se deterioran rápidos aquí, ¿no? Esto es importante, ¿no? Totalmente. Cada uno de nuestros edificios tienen una garantía de 10 años con la constructora. Con la constructora. Vale. Esto por escrito. Sí, totalmente. Totalmente. Y eso es por ley paraguaya. Por ley, las constructoras tienen que dar garantías de 10 años y en ese sentido nosotros trabajamos con yo te diría la más grande, que es Benítez Vitar. Es la que tiene más metros cuadrados construidos en Paraguay, más metros cuadrados de más valor construido en Paraguay. La más sólida. Es la primera, exacto, sí, es la primera. Eso lo puedo corroborar, sí. Vale. Aparte de Ciudad del Este y Asunción, decís que tenéis otros proyectos, ¿no? Quizás en Encarnación, puede ser, en otros sitios. ¿Sí? Tenemos en Encarnación, si quieres lo podemos ver en una reunión privada, pero veo que conoces el contexto paraguayo. Tenemos un proyecto espectacular al frente de la Costanera. Tenemos proyectos muy lindos en Encarnación. En Costanera sería, de Encarnación, sí, ¿eh? Sí, al lado de la playa. Acabo de descubrir que hay una Costanera también en Encarnación. Pensaba que solo había en Asunción. Bueno, siempre es bueno aprender cosas. El tema multifamily renta, yo mejor en una reunión particular, ¿no? ¿Por qué creéis que la zona club de tenis es tan importante como revalorización? Lo habéis comentado antes, de forma... Principalmente por lo cercano que está al eje corporativo. Lo cercano que está al eje corporativo. Sí, efectivamente. Es una zona que yo te diría que es la que más ha crecido en los últimos años en
en Paraguay y que nosotros hemos sido partícipes de desarrollarla y consolidarla. Tenemos 14 edificios en esa zona. Vale, pero entonces también es un desarrollo tipo plaza el que estáis haciendo allí en el club de tenis. Nosotros tenemos un desarrollo plaza, pero ese ya está 100% vendido. Solamente nos quedan oficinas en la torre corporativa. Oficinas en la torre Sin embargo, corporativa. este proyecto queda a 4 cuadras, lo veíamos en el mapa, queda a 4 cuadras de plaza. A minutos caminando. Sí. Vale, eso en petit comité ya hablaremos de oficinas corporativas. No creo que sea un momento ahora. Vale, lo del tema de las ocupaciones que habéis hecho muy interés, sí que es verdad que en las zonas premium no llega al 80%, como decís vosotros. Esto lo puedo corroborar, ¿eh? Y la formación ha sido muy, muy interesante. Todo en general densa, hay mucha información. Yo no sé si después se puede llegar a tener una copia del PDF, no de la forma. Si sería posible pedirla después. Por supuesto, mi estimado. Sí. Por supuesto. Sí. Vale. Y sobre el tema multifamily, no sé, creo que me falta más información, pero ya Claro, podríamos dejarlo multifamily también son en la- negocios mínimo de 8 millones de dólares. Ya son inversiones más grandes de estructuración de capital. Son negocios que se terminan de negociar en directorio. en directorios. Vale. Sí. Perfecto, por mi parte, gracias por todo y nada, una excelente exposición encantado. de los temas. Comentarles a todos que por ser partícipes de este workshop vamos a tener, para los que reserven dentro de este mes de julio, un descuento de $1.500 para la unidad que sea en las últimas unidades en Molas, sea en el proyecto en Suba 27, sea en Ciudad del Este, sea en Encarnación. Entonces, para que le avisen a todos los que participaron, a sus amigos que también estaban acá, que no pudieron participar. Esto igual va a estar en las redes, va a estar en YouTube. Esto se va a subir a YouTube, se va a poder rever, digamos. Entonces, es una muy buena oportunidad para los que participaron acá y que han seguido y han estado en nuestra comunidad durante todo este mes. Totalmente. No sé si tenemos alguna otra pregunta, por ejemplo, Río o Casa Río, no me sé tu nombre, discúlpame. Si no, bueno, cualquier cuestión la podemos ya abordar de manera privada. Perfecto. Insisto, gracias por su excelente formación, muy, muy bien organizada y me ha sorprendido, a pesar de que ya tengo inversiones aquí en Totalmente. Asunción. Natalie va a subir ahora el link de reservas para cualquiera que quiera hacer una reserva. Va a tener exclusividad en poder elegir la unidad y en poder utilizar este descuento. Perfecto. Les vamos a pedir, por favor, que nos dejen su número. Ya vamos a cerrar, que nos dejen su número para poderlos contactar más rápidamente. ¿Vale? Entonces, si nos pueden dejar su número en el chat de Google Meet, ahí los vamos a contactar también. Listo. También, antes de cerrar, queremos presentarle a Natalie. Algunos de ustedes ya la conocerán. Quienes no la conocen, bueno, ya va a estar acompañándonos y es ese puente y ese canal para todo lo que tiene que ver con, bueno, en el caso del cierre de la gestión de la negociación o antes de ese puente en comunicación entre nosotros y ustedes. Bueno, muy buenos días. De antemano a todos les agradezco la participación al evento de hoy y como ya les mencionó Joaquín y les mencionó James, yo seré la persona encargada de ser el puente de la negociación. Entonces les pido por favor que al celular corporativo me dejen un mensajito para habilitar los links de pago y 2, para poder gestionar los descuentos que ya se les mencionó previamente. Perfecto. Vamos a habilitar el enlace de reserva, ¿vale? Va a ser un Stripe. Quienes gusten, el que primero, siempre es una dinámica que hacemos en el workshop, el que primero reserva tiene la posibilidad de seleccionar la mejor unidad, porque tenemos un stock limitado, particularmente en Suba 27, ¿vale? Entonces, Joaquín lo acaba de colocar, lo vamos a dejar también en el grupo. Nosotros a lo largo de estos días y de este fin de semana vamos a estar contactándonos con cada uno de ustedes para poder empezar a revisar este tema de cuáles unidades y demás, pero damos prioridad por orden de reserva.
reserva. La reserva se hace con un valor de $500, ¿bien? Y esos $500 nos abren una ventana. Yo les cuento rápidamente la negociación. Nos abren la ventana de 2, 3 semanas para poder, bueno, de un lado, seleccionar la unidad, poder hacer todo el trámite de información, que si quieres cuéntanos rápidamente, Natalie, cuál es esa información que se recibe, el contrato y después del contrato la entrega inicial. Y eso ya sería cerrar una negociación. Bueno, Antonio Peinado, que ya hemos venido hablando, hay que hacerle un ejemplo de SUA 4041, de cómo podemos hacer calzar, porque es donde mejor se puede hacer calzar los flujos futuros una vez que la unidad esté entregada, porque es lo que más genera renta en Ciudad del Este. Vale, perfecto. Bueno, pues Antonio, si tienes 3, 4 minutos, lo podemos hacer ahora mismo. A don José, el señor que está conectado desde el mail de la señora Judith, ¿cómo estás? Yo te puedo pedir, por favor, un mensajito para poder quedarme con tus datos y enviarte toda la información que nos estás solicitando. Sí, correcto. Mándame un chat, que es lo mejor, porque como opero con teléfonos españoles y paraguayos, mándame un WhatsApp y creo que es la manera más rápida de poder mantener Claro, pero contacto. necesito tu número, que me lo confirmes, por favor, para poderte escribir. Sí, mira, el que tengo ahora es de España, más Sí. 34, Sí. 661, 631. no, 661, 661. 45, Sí. 20, 14. 2014. Listo, don José. Yo posteriormente le estaré enviando la información. Correcto. Joaquín también lo tiene, ¿eh? Joaquín también tiene mis datos. Sí. Listo. Vale, excelente. Bueno, Antonio, vamos a hacer la simulación. Yo les estoy compartiendo pantalla y vamos a hacerlo de dos maneras. Primero, si financiamos sin intereses durante la duración de la obra. Hablábamos de que SUA 27 se entrega en 24 meses. SUA Ciudad del Este se entrega en 36. Entonces, eso nos abre una ventana de 12 meses más sin intereses. Señamos con 500, decimos que el precio total para precio de obra, vamos a confirmarlo, vendría a ser, vamos a ver mejor la disponibilidad. Aunque no, sí tenemos en pisos, vale, entonces vamos a decir que es un junior con balcón, son 49.744, con una carga por piso, por cierto, hay una adicional, una prima por altura, en este caso para este proyecto es del piso 4 al 8, sube 1.000, del 9 al 13, 2.000 y así sucesivamente. Vamos a decir que, por ejemplo, es en un piso intermedio, en un 4, un 8, entonces 49.000 más 1.000, 50.744. La entrega inicial es del 10%, pero en este tipo de negociaciones yo le suelo sugerir al inversionista que si tiene un poco más del 10%, excelente, porque le quedan las cuotas todavía más cómodas, pero vamos a partir de la base del 10%, que serían $5.074, tasa de interés del 0%, y bueno, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, digamos que ese primer pago de cuotas arranca en un mes. Canal global, les vamos a pasar también esto para que ustedes tengan este ejemplo de cuotero. Canal global, esto vendría a ser Ciudad del Este y bueno, tipología, estamos sobre una junior con balcón de 32 metros cuadrados. Pues generamos cuotero y entonces vamos a tener toda la sucesión de cuotas que de entrada son 1.255, pero esto es un lienzo en blanco y sobre él podemos dibujar de varias formas. Por ejemplo, yo podría, y es algo que hacemos con prácticamente todos los inversionistas españoles que se pueden permitir, hacer un abono de cuota o un refuerzo, como lo llamamos aquí, un poco más grande, por ejemplo, de unos $5.000. Pero esto lo podemos ver, no necesariamente tiene que ser así. Claro, ya hacemos pagos, nos quedan cuotas de 914, que esto llevado a euros serán menos de 900 euros, abonos de 5.000 una vez por año, y entonces ya tenemos una cuota muy cómoda. Voy a descargar esta proforma y luego se las vamos a pasar. Y bueno, de hecho ya tenemos unos casos. Les voy a mostrar esta presentación rápidamente, porque de hecho aquí lo tenemos ya. Entonces, ese es uno de los casos, de las posibles maneras en las que se puede invertir en una sola unidad con una financiación ultra cómoda. Bien, otro de los casos, lo tenemos aquí abajo. Aquí están los casos, aquí tenemos el inventario, por cierto. Por cierto, algo que no les hemos contado, ya lo voy a hacer al final de la reunión, pero tenemos un descuento para ustedes quienes participaron en este workshop. Entonces, caso 1, seña $500, hace cuotas, hace una entrega inicial del 10% y bueno, los refuerzos lo mismo que hicimos hace un momento. Luego, por ejemplo, para quienes quieran
todavía un ejercicio más cómodo en la cuota, que les quede financiado, pues entonces entrega inicial del 10%, partimos con esos 4.500, o depende de la unidad, eso es para un monoambiente, ¿no? En el caso del Junior con balcón es un poquito más. 60 cuotas de 370, pero para el caso del Junior quedarían cuotas de 400, muy, muy cómodo. Y hacemos refuerzos en el mes 12, 24, 36, 48 y 60. Refuerzos de 5.000 también. Ahora, si yo no quiero refuerzos, lo puedo hacer sin ningún problema. Y lo puedo hacer solamente con el valor de la cuota. Se me va a subir, de pronto me va a quedar una cuota entre 700 y 800 hasta los 60 meses, pero sin refuerzos. Ahora, para esos clientes Investor Pass, quienes están interesados, por ejemplo, en financiar 5 propiedades a 100 meses, pueden hacer una entrega inicial del 10%, 20.700 aproximadamente. Las cuotas les quedan de 2.100, ¿sí? Y este contrato de $207.000 aplica para poder gestionar con el equipo, con el despacho del abogado Oscar Merzán, que es eminente en todo lo que tiene que ver en temas migratorios en el país. Entonces, ustedes gestionarían su residencia permanente, que ya les da la posibilidad a obtener ciertos beneficios en lo que tiene que ver con el estar en Paraguay y hacer negocios. Ya pueden ir a la banca para que les presten y poner sus propiedades como colaterales. Sí, es entrar también al país de una manera mucho más sólida. Y también tenemos un caso intermedio de un cliente que compre 2 propiedades, por ejemplo, 80 meses, con una entrega inicial del 10%, 9.000, queda con cuotas de 900 para redondear, y en ese orden de ideas hace refuerzos también cada 12 meses. Entonces son varias posibilidades. Yo les vamos a pasar este PDF para que ustedes lo estudien, revisen, y por supuesto que estos casos son meramente ejemplos con cada uno de ustedes, y entendiendo sus flujos, su necesidad, sus ingresos, sus entradas económicas, armamos un plan hecho a la medida. Por aquí alguien nos está preguntando. Perfecto, Antonio. Bueno, pues espero que haya quedado lo suficientemente claro. Si alguien más tiene alguna pregunta. Vale, perfecto. Pues si no tenemos más preguntas, pues estimadísimos, no quiero irme sin decirles que tenemos un descuento para todos ustedes de $1.500, es decir, este valor sobre el cual estábamos haciendo las negociaciones es el valor que corresponde al precio oficial de la compañía, pero nosotros siempre solemos hacer una negociación con gerencia en la cual ellos son conscientes que tenemos este tipo de espacios y lo presentamos como paquetes. Nosotros hemos hecho negociaciones en donde hemos vendido a clientes 22 departamentos, que fue una negociación que lideró Joaquín el año pasado con una startup chilena. Entonces, por ejemplo, cuando la negociación es sobre muchas unidades, ¿cierto? En este caso pueden ser ustedes como actores, ¿cierto? Más las personas que nos van a ver en diferido, que no se pudieron conectar, ¿cierto? Pues todas esas ventas que resulten, pues la presentamos a gerencia y nos dan una aprobación de descuento que sabemos en este momento es de $1.500. Por lo tanto, es un descuento bien, bien interesante, y para cualquier unidad que esté en altura, aplica, es decir, para cualquier unidad de piso 4 para arriba, podemos ofrecerles ese descuento para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Y bueno, no quiero ahora sí despedirme sin desearles éxitos. Seguramente mañana para ustedes va a ser un día bien tenso. Y bueno, vamos a España, vamos a España. Vamos a España, vamos a España.